Si alguna vez te preguntaste si perteneces a la clase baja, media o alta, es posible que te sorprendas de lo mucho o lo muy poco que realmente necesitas para estas clases. Así que hoy vamos a aprender un poco más sobre los patrimonios netos y cuál patrimonio te coloca en la clase alta, en la clase media o la clase baja, y también cómo podemos saber en qué punto nos encontramos económicamente en este momento. También cómo podemos hacer para seguir subiendo esa escalera poco a poco o paso a paso. Para empezar, lo que va a definir cuál es el nivel de patrimonio que tenemos o qué clase pertenecemos, entendamos lo que nos pone en diferentes niveles es el patrimonio. Y el patrimonio de uno no es lo que uno tiene en la cuenta de banco nada más, es lo que resta de todos tus activos menos todos tus pasivos. Por ejemplo, digamos que tienes una propiedad de $400,000 y tienes $5,000 en el banco ahorrado, pero el préstamo de esa propiedad son de $395,000 y debes en tu tarjeta de crédito $2,300. Entonces, restando todos los pasivos de todos los activos, queda un total de $7,700 y ese es básicamente tu net worth o tu patrimonio. Muchas personas creen que tener ingresos altos automáticamente te pone en la clase alta, pero la realidad es completamente diferente. Es que tu patrimonio neto es lo que realmente importa para saber dónde te encuentras económicamente hablando. No sirve de nada generar miles de millones de dólares al año si no te queda nada al final del mes, al final del año, ni tienen propiedades ni ningún tipo de activo, porque entonces tu patrimonio puede ser muy alto en un mes por tu ingreso, pero si lo gastas completamente vuelves de vuelta a cero, y así que veamos cuánto se necesita para cada clase. Pero antes te tengo que decir que no hay una manera perfecta de definir cada clase, es diferente a cada persona. Tengamos en cuenta que esto suele ser también diferente por país. Comencemos con la clase baja, la más afectada en términos de patrimonio neto. Aquí es muy común encontrar a personas o familias que su patrimonio neto es bajo o incluso hasta negativo. Esto significa que sus deudas superan por completo los activos y muchas veces están atrapados en un ciclo de deuda. La clase baja suele ser personas con empleos de bajos ingresos, con pocos acceso a inversiones o activos que puedan generar riqueza a largo plazo. Según la Reserva Federal o de la Fed, el patrimonio neto medio es tan solo de $16,900, un contraste bastante dramático con los millones de clase alta que hablaremos más adelante. Aún así, de acuerdo a estos estudios, la clase baja apenas cubre sus gastos mensuales y tiene deudas acumuladas de tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios, préstamos personales y demás. Esta situación es bastante común hoy en día, especialmente cuando los costos de la vida son tan altos y los salarios no permiten ahorrar o invertir, y aunque no nos demos cuenta, es mucho más normal o mucho más común, mucho más después de la pandemia. En ciudades como Miami, que era donde yo vivía, los precios de todo han aumentado tan pero tan rápido, mientras que los salarios no han aumentado tan rápido, y esto ha llevado a muchos a bajar su estilo de vida para poder cubrir los gastos normales y hasta llegar a tratar de ahorrar algo de dinero. Ahora, hablemos de la clase media, un grupo que puede ser muy pero muy diverso. Las personas en la clase media suelen tener un patrimonio neto positivo, lo que significa que han acumulado algún tipo de activo a lo largo del tiempo, pero también suelen tener deudas, como una hipoteca o un préstamo de auto, solo que no es mayor que los activos. La clase media depende mucho de sus ingresos para mantener su estilo de vida, pero al menos tienen algunas reservas para el futuro o alguna emergencia, como planes de jubilación o cuentas de ahorro. Si nos adentramos en la clase media, las cosas se complican un poco más. Las personas de clase media alta tienen un patrimonio de $300,800. Una familia típica de clase media tiene un patrimonio neto de $169,420. Y si perteneces a la clase media baja, tienes un patrimonio neto de $58,550. Un ejemplo es una pareja que ha logrado comprar una propiedad, aunque todavía están pagando la hipoteca. Tienen algunos ahorros para la universidad de sus hijos y están contribuyendo a sus planes de jubilación. Sin embargo, dependen al 100% o completamente de sus empleos para poder pagar las facturas mensuales y mantener su estilo de vida o su nivel de vida actual. Aunque están en una mejor posición que la clase baja, la estabilidad financiera está cerca, pero aún no es total, porque aún depende al 100% de sus ingresos del trabajo para poder vivir. Por último, la clase alta. Este grupo es el que ha acumulado un patrimonio neto significativo.
Lo que distingue a la clase alta no es solamente el dinero que ganan, sino también que tienen activos que generan ingresos pasivos prácticamente, como inversiones, propiedades en alquiler o negocios que funcionan sin que ellos necesiten trabajar activamente todos los días. Estas personas pueden mantener su estilo de vida sin ningún problema, incluso si dejan de trabajar. Si perteneces a la clase alta, estás en una buena posición. El 10% de los que más ganan tienen un patrimonio neto de promedio de 2.65 millones de dólares. Incluso si estás entrando a la clase alta, es decir, clase alta media, por decirlo así, el rango de 80-90% está hablando de 793,000 dólares. Ahora, ¿qué factores influyen en tu patrimonio? Hay varios elementos que afectan directamente cuánto puedes acumular. El primero es, por supuesto, tus ingresos, ya que eso es lo primero que te ayudará a subir la escalera en esta escalera de los patrimonios, o que al menos te dará las herramientas para lograrlo. Pero también juega un papel importante tu capacidad para controlar tus gastos y deudas que tengas en el momento. Mientras que la inflación es otro factor que puede erosionar el valor de tu dinero así de rápido a lo largo del tiempo si no lo inviertes adecuadamente. Y la realidad es que todo esto se aprende con una educación financiera adecuada. Esa en realidad es la clave para gestionar correctamente tus ingresos y tus deudas. Esa es la clave para saber cómo manejar el dinero, cómo controlar tus ingresos para poder generar más ingresos, o al menos para ir adquiriendo activos poco a poco. Mucha gente no sabe cómo invertir o cómo manejar sus finanzas, lo que les lleva a acumular deudas o gastar en cosas que no les genera nada de valor a largo plazo, sino más bien les generan más deudas. Así que la pregunta más importante aquí es: ¿cómo podemos aumentar nuestro patrimonio para poder subir hasta llegar a la clase de la cual no importa si dejas de trabajar, aún tendrás ingresos suficientes para el estilo de vida que llevas en el momento? Ya dije que lo primero y más importante es la educación financiera, en mi opinión, ya que de nada te sirve hacer las 4 cosas que te voy a recomendar ahorita si no tienes esa educación e inteligencia financiera, ya que será más cuesta arriba y probablemente se cometan muchos errores que te hagan perder mucho dinero. No digo que yo sea experta ni perfecta, pero ya he cometido varios de estos errores que menciono, que me han hecho perder bastante dinero, y he tratado lo más posible en educarme y aprender cada vez más cómo se maneja el dinero y cómo invertirlo paso a paso. Lo primero que siempre recomiendo es hacer un estudio de tus deudas. Es lo más importante para poder comenzar a reducirlas lo más posible. Antes de pensar en invertir, es esencial reducir tus deudas con alto interés, como las tarjetas de crédito, por ejemplo. Principalmente son las más elevadas. Eso te permite liberar más dinero mensual para poder ahorrar o comenzar a invertir si eso deseas. Siempre lo digo, de nada te va a servir invertir $250 mensuales para generar un 7 o un 15% al año si debes $3,000 en una tarjeta de crédito que te está cobrando 30% al año en intereses. Después de eso, yo buscaría invertir en activos que generen algún tipo de ingreso para poder, 1, aumentar tu patrimonio, y 2, tu ingreso, así como bienes raíces, bonos, acciones de dividendo, cosas así. Y junto con eso es muy importante también ahorrar dinero. Asegúrate de que tienes un porcentaje de tus ingresos mensuales ahorrándolos o destinados a ahorros aparte de las inversiones, para así también poder tener un colchón en caso de una emergencia y no tener que vender tus activos o tus acciones al momento de necesitar ese dinero. En fin, es importante recordar que no importa en qué clase estás hoy en día, siempre puedes tomar mejores decisiones para mejorar tu patrimonio, crecer tu patrimonio neto y asegurar un mejor futuro financiero. Con la planificación adecuada, todos podemos avanzar hacia nuestra meta financiera. Tomen en cuenta que los datos que usé para este video los publicó la Reserva Federal de Estados Unidos, por lo que son promedios de Estados Unidos. Tu situación puede ser muy diferente a los promedios de este estudio. Puede que seas un estudiante recién graduado de la universidad, por ejemplo, con una gran deuda estudiantil, pero con un trabajo muy bien remunerado. Sería considerado clase baja, ya que el patrimonio es negativo. Pero si eres inteligente financieramente hablando, serás más que capaz de ir desapareciendo esa deuda que tanto te ahorca, ahorrando e invirtiendo mientras aumentas tu ingreso con el tiempo. O capaz eres una persona jubilada también, con un ingreso modesto, pero con una casa completamente paga y con grandes ahorros. Esto te da grandes activos en tu patrimonio. La vida es complicada y también lo son las finanzas. Lo importante es estar claro en tu situación financiera, saber cómo manejarla, educarte,
y no compararte con los demás. Ahora, si estás casado y quieres saber cómo manejar tus finanzas con tu pareja, por acá te dejo ese videito y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.